Hola, soy Norma de Kaizen Spanish y en este video vas a poder comprobar cuánto entendiste de la lectura del video número 1, titulado ¿No consigues mejorar tu español? Así puedes superar el nivel intermedio y pasar al avanzado. Te recuerdo que si te suscribes a mi boletín en Substack, vas a tener acceso a la transcripción de todos los videos de la serie. Te dejo abajo el enlace. Este es el tercer video de la serie número 1 del plan de mejora continua basado en el método Kaizen, dirigido a estudiantes intermedios y avanzados de español. Si quieres conocer en detalle de qué se trata el plan, te dejo el enlace aquí y luego regresas a este video. Para esta práctica escucharás 8 preguntas de verdadero o falso y tendrás 10 segundos para responder. Luego escucharás el segmento de la lectura que da respuesta a esa pregunta y podrás comprobar si estabas en lo cierto. Si todavía no has visto el video con la lectura de donde parten todos los ejercicios de esta serie, puedes hacer clic aquí. Y si has sido juicioso en tu compromiso con el plan para mejorar tu español, aquí tienes las preguntas. Basándote en el contenido de la lectura, responde si cada planteamiento es verdadero o falso. Para superar el nivel intermedio no hace falta ser consciente de lo que implica hablar de forma avanzada. Falso. Para quien se haya propuesto mejorar su español y superar el nivel intermedio, los expertos señalan 3 claves. 2 evidentes, esfuerzo y tiempo. Y otra mucho más abstracta, que consiste en ser consciente de lo que implica hablar español de forma avanzada. El objetivo es comunicar ideas simples de forma compleja. Falso. El objetivo es comunicar ideas más complejas, pero hacerlo de forma más sencilla. O, en la terminología más técnica, pasar de los niveles B a un C. Una persona con nivel B2 debe ser capaz de hablar con nativos. Verdadero. De esta manera, quien tenga un español B2 debe ser capaz, por ejemplo, de hablar de temas diversos, tanto concretos como abstractos, justificar opiniones y mantener una conversación con un nativo. Hablar de forma avanzada implica usar el vocabulario preciso en diferentes ocasiones y contextos. Verdadero. Lo que se exige es ser consciente, por ejemplo, de que decir estoy cansado no es lo mismo que asegurar estoy exhausto, aunque ambas opciones sean correctas. Sabes exactamente la palabra que tienes que usar en cada situación y en cada momento. Al hablar como avanzado, haces pausas para pensar cómo construir las frases. Falso. Las pausas que uno hace cuando habla en español ya no deben ser para pensar en cómo construir una frase o intentar recordar esa palabra que necesitas, sino para elaborar ideas más complejas.
Ampliar el vocabulario es uno de los grandes obstáculos en el camino hacia el dominio del español. Verdadero. Un alumno de B2 puede conocer entre 5.000 y 10.000 palabras, pero en C1 debe saber más de 10.000. Ese es, sin embargo, uno de los principales obstáculos en el camino hacia un dominio avanzado del español. Los expertos aseguran que pasar de intermedio a avanzado no es un salto, sino una continuidad. Verdadero. Los expertos aseguran que el salto a un nivel avanzado no es tal, sino más bien una continuidad. El nivel avanzado se logra enfocándose mayormente en estudiar gramática. Falso. El proceso es, sin embargo, muy gradual, y en los niveles avanzados no es suficiente con machacar la gramática o aprender más vocabulario. Hace falta trabajar destrezas que muchas veces escapan a lo meramente lingüístico. ¿Cuántas respuestas correctas lograste? Espero que la mayoría, porque la siguiente práctica va a ser aún más exigente. Vas a ejercitar tu fluidez. Si te inquieta este ejercicio porque sientes que aún no eres lo suficientemente hábil para pensar directamente en español, te invito a ver este otro video. Allí te comparto qué es lo que necesitas para dejar de traducir en tu cabeza desde tu idioma materno. Recuerda que el plan de mejora continua incluye 7 ejercicios en cada serie, así que suscríbete al canal de Kaizen Spanish, activa la campana de notificaciones y si quieres puedes pautar una clase conversacional conmigo. Si quieres mejorar tu español, toma acción.